Buen tiempo, aquí quien les habla es el pastor Narciso Weiss, de la Congregación Evangélica Alemana de General Ramírez, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Desde pequeño, desde chico, siempre me gustó mucho leer y ver películas, siempre y cuando se nos permitía hacerlo. Estoy conectado todo el tiempo a una buena historia. De hecho, en la escuela primaria, en la secundaria y después en la Facultad de Teología, en el ICEDET, la historia siempre fue mi materia favorita. Me gusta mucho aprender y me gusta mucho saber desde los tiempos pasados qué es lo que ha sucedido, para ver cómo se repiten algunos ciclos y para ver cómo reacciona el mundo ante situaciones que son parecidas. Obviamente, en mi vida pastoral, en mis estudios bíblicos, en las reflexiones, cuando predico, siempre pongo alguna historia, tanto personal como de la comunidad en la que estoy o de la iglesia toda. Además, uso todo el tiempo ejemplos de la vida diaria, de lo que vivimos cada día, de lo que pasamos, para que la gente pueda comprender mejor cuando explicamos. A veces algunos me dicen que cuando predico solo cuento una historia, pero yo no estoy de acuerdo, así que lo sigo haciendo porque me parece lo mejor cuando uno puede hacer propio el texto a partir de lo que comprende y compartirlo con los demás. Además, convengamos que la Biblia es un libro que cuenta la historia del pueblo de Dios, que es la historia de personas y su relación con Dios. Y además, el maestro más grande de todos, nuestro Señor Jesús, siempre contaba historias. Utilizaba parábolas cotidianas, ejemplos de la vida diaria, para que desde los más humildes hasta los más leídos, como decía mi abuelo, desde los pequeños hasta los ancianos, todos entiendan las parábolas y las palabras que Jesús quería decir. En algunas ocasiones Jesús explicaba estas narraciones, en otras simplemente las decía y dejaba que la gente piense. Los evangelios tienen muchas parábolas. Mateo tiene algunas exclusivas que solo él pudo tomar en cuenta. En Mateo 13, 24, 30 encontramos la parábola del trigo y la cizaña. ¿Pero qué es la cizaña? Una maleza que crece junto al trigo, por lo que es muy difícil distinguir uno del otro. Solo cuando está maduro después de la cosecha puede separarse. Y había personas designadas especialmente para hacer ese trabajo, para después alimentar a las gallinas o al fuego con esto que se sacaba. Este trabajo hacían mujeres y niños. De esta cizaña cosechada no salía harina. Según los romanos, era un delito dejar caer cizaña en la tierra de alguien. Entonces tenemos que decir que Jesús conoce perfectamente las situaciones de las que va a hablar y usa un lenguaje que la gente conoce. Sembrar mala hierba era un mal común, simbólico y literal. Muchas veces podemos volver a contar la parábola. Un sembrador sembró, pero durante la noche, después de que el sembrador sembró trigo, vino el enemigo y le sembró cizaña en el medio de su siembra. Empezaron a salir los brotes y después de un tiempo
los empleados del dueño se dieron cuenta de que había cizaña sembrada en el trigo. El dueño del campo dijo: ¿cómo? Si solo he usado semillas de trigo seleccionadas. Un enemigo ciertamente quiere hacerme daño. Entonces los empleados dijeron: ¿cortamos la cizaña? El dueño del campo dijo: no, déjenlo crecer. Cuando sea el tiempo de la cosecha, entonces separaremos en racimos el trigo por un lado y la cizaña por el otro. Entonces la cizaña será quemada. Después de un tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué significa tal historia de todos modos? Y Jesús le dijo: el campo es el mundo, donde vive toda la gente. En el corazón de algunos está la buena semilla que traigo. Estos son los hijos del reino. En los corazones de otros, mi enemigo pone mala semilla. Son los hijos del maligno. Al final de los tiempos, los ángeles han de cosechar. Los que hacen escándalo y hacen el mal serán arrojados al fuego. Pero aquellos que aman a Dios brillarán como el sol en el reino de Dios. Al final, la explicación termina con la exclamación que también nos sirve. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Jesús se observa como aquel que siembra. Es consciente de que tiene un adversario que quiere dañar su misión. Sin embargo, él no está enojado. Incluso muestra paciencia. Recomienda y desalienta que se actúe con rapidez, o las actitudes absolutamente radicales que exigen cambios de raíz pronto, rápido y ya. Porque entonces se pueden cometer errores. Si se habría permitido cortar el trigo y la cizaña, o apartar la cizaña del trigo cuando aún era pequeño y no se puede distinguir, seguramente muchas plantas buenas habrían sido arrancadas. Así que entonces, por el momento, lo bueno y lo malo se mezclan. Sin embargo, en la cosecha, los ángeles han de separar el trigo de la cizaña. Y así es como es en el mundo y también dentro de la iglesia. Viven todo tipo de personas. En algunos corazones es, vive y proclama el Hijo de Dios. Finalmente, podemos tomar Mateo 7:20. Por sus frutas los conocerás. Quienes practican el bien, quienes actúan con amor, quienes son compasivos, quienes llevan la palabra adelante. Más también hay aquellos que hacen las cosas por motus propios, sin pensar en los demás. Que no les importa el amor, sino que les importan las felicitaciones. Que no les interesa hacer cosas buenas, sino que simplemente quieren ser nombrados por todos lados. Quienes no tienen humildad, quienes avasallan y pasan por encima a los demás. Quienes tergiversan palabras para convencer a otros, quienes mienten descaradamente. Ahora, la cuestión es que en la parábola el tema principal no es el juicio, sino que es el reino de Dios. Y ahí viene una cosa que quiero preguntarte. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Qué reino querés instalar en este mundo? Empezando por vos. ¿Y a quién servís? Pensá. Y quizás en algún momento puedas responderte. Quizás la respuesta la encuentres en Jesucristo.
Por eso ora en forma consciente y fuerte, poniendo en tu corazón estas palabras. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Fundamental esta entrega diaria al Señor, tu entrega diaria, mi entrega diaria. De lo contrario, terminás sirviéndote a vos mismo o a los demás. Y así simplemente servís al enemigo. Antes de juzgar la actitud del otro, necesito estar bien conmigo, con Dios y con los demás. Y no te olvides, el reino es de Dios. No es tuyo, no es mío, es de Dios. Y Él será quien envíe los ángeles para hacer la cosecha. No la haremos tú, ni la haremos nosotros, ni la haré yo. Que el Señor sea contigo hoy y siempre, y Él haga que tu vida dé mucho fruto. Amén.